¿Qué tal? Mucho gusto nuevamente en este día. Vamos a iniciar hablando sobre algunos factores que es muy interesante cuando una persona entra en la etapa de la adolescencia. A veces es muy difícil cuando una persona no tiene aún la capacidad de, de valoración para sí misma, e inclusive la capacidad de tener ya la formación de una identidad propia. Y son muchos factores que contribuyen a que a veces no se forme esa identidad propia y que caiga en donde el adolescente dependa o busque siempre la identificación sobre algunos factores que quieran formar su propio criterio, su propio juicio, pero tiene algunas limitantes en donde no lo puede realizar. Y eso se debe a veces que la migración del pensamiento, es decir, desde la infancia, que él ha pensado de una forma muy diferente ya ahora a la adolescencia, se le es muy difícil enfrentar algunas circunstancias de su propia vida. En esta etapa de la adolescencia hay diferentes cambios, tanto físicos como emocionales, como psicológicos, y si no se tiene la capacidad de poderlos enfrentar de la mejor manera, crean algunas angustias o ansiedades que el adolescente se le es un poquito difícil en enfrentar durante esa etapa, que lo que le llevará a que en la etapa adulta no vaya formado lo que es la capacidad de tener carácter, inclusive la capacidad de poder resolver un problema de la forma más adecuada. Entonces vamos a ver acá algunos aspectos tan importantes de lo que en la adolescencia se debe de tomar en cuenta. El tema que vamos a hablar el día de hoy se llama integración. Y esa integración se refiere a cómo el adolescente durante la etapa que él está viviendo pueda ir integrando tanto sus límites como sus valores, sus principios, sus capacidades, sus habilidades, sus talentos, para poder sobrellevar esa etapa de la mejor manera y así crear lo que es una identidad. Pero vamos a ir entendiendo poco a poco cómo esto va sucediendo y por qué llega a veces a ser muy dificultoso esta etapa de la adolescencia, donde muchos crean un tipo de carácter un poco más rebelde, otros un poquito más pasivos. Entonces poco a poco vamos a ir comprendiendo eso, que va a ser muy importante para cada uno de ustedes. Vamos a iniciar primero con un párrafo para poder ir resaltando las ideas principales del mismo. Entonces vamos a iniciar con esto. La integración se va a tomar en cuenta como la integración es la parte del proceso que permite elaborar nuestro autoconocimiento. Nuestro autoconocimiento, nuestra autoevaluación, nuestra autoevaluación con los elementos
los elementos que hemos adquirido en nuestro desarrollo. Estos elementos son con las cualidades, las habilidades, nuestras aptitudes, nuestras virtudes, inclusive nuestros límites, nuestras nuestros obstáculos. Sí. Esta es la integración, es la parte del proceso en que permite elaborar nuestro autoconocimiento, nuestra autoevaluación, con los elementos que hemos adquirido en nuestro desarrollo, como es decir, las cualidades, las habilidades, las aptitudes, las virtudes, los límites, nuestros obstáculos. Entonces son cuestiones que poco a poco en este proceso que de la infancia a la adolescencia se han ido adquiriendo. Si en la infancia nos han preparado de una forma adecuada, en la adolescencia se nos va a ir facilitando varias cosas. El conocimiento de nosotros mismos, perdón, la capacidad de autoevaluarnos, de formar un criterio, de tener esa capacidad de tener una propia identidad. Entonces acá vamos a ir entendiendo esto. La integración se refiere que es la parte del proceso que nos permite la autoevaluación el autoconocimiento, la autoevaluación con los elementos que hemos desarrollado. Vamos a revisar nuestro desarrollo y vamos a resaltar todo esto para ir entendiendo. La integración va a ser esa parte fundamental en la adolescencia, donde el individuo va a ir adaptando en su proceso de autoconocimiento, de autoevaluarse, la elaboración de una propia imagen de sí mismo, todas esas cualidades que ha ido descubriendo desde la infancia, sus habilidades, sus talentos, sus virtudes, esos valores y principios que se han ido inculcando. Entonces, en la etapa de la adolescencia, la integración de todos esos factores conllevarán que el adolescente sea una persona proactiva, que sea una persona que tenga una autoestima alto, que sea una persona que se enfoque en metas, en objetivos centrados en valores y principios. Pero ¿qué pasa entonces cuando un adolescente no puede integrar todas estas habilidades, talentos? Porque aún está en ese proceso en que desde la infancia a la adolescencia le ha costado descubrir todo eso. Entendemos que en la etapa de la adolescencia es una etapa donde muchos van descubriendo más cosas, más habilidades, más desarrollando el talento que ya tienen, pero pasa en donde muchos no tienen el autoconocimiento de sus propias habilidades,
de sus talentos, y es donde va a hacer que la persona entre en una etapa de frustración, de ansiedad, de angustia, y adquirido también en la sobreprotección de los padres. Entonces, lo que va a ocasionar que esta persona no pueda ver más allá de lo que ya tiene. Entonces, la integración como definición es esta. Es la parte del proceso que nos permite elaborar nuestro autoconocimiento y autoevaluación con los elementos que hemos adquirido en nuestro desarrollo. Tanto la infancia es tan importante para que el adolescente pueda encontrar esas habilidades y talentos que en la adolescencia va a empezar a desarrollar. Ya en la etapa adulta él ya tendría, o en la etapa de la juventud, él ya tiene la capacidad de poderse definir como persona, como individuo, proyectándose hacia lo que quiere. Pero es tan importante la etapa de la adolescencia porque ahí es donde va la integración de todo ello, la formación de una propia identidad. Vamos a entender lo siguiente. Cuando se entra en la etapa de la adolescencia, principalmente se debe de tomar en cuenta que el adolescente tiene miedo y angustia. Este miedo es por circunstancias como la separación de los padres, la creación de una imagen, el poder enfrentar un problema solo. Todo eso viene o permite que la persona, que es normal que encontremos en un adolescente miedos y angustia, pero acá es donde nosotros tenemos que ir entendiendo que un adolescente tiene que fortalecer principalmente las características de su personalidad, como su carisma, su carácter, su empatía, para que estos miedos no lo obstaculicen más adelante. Es decir, a la autoindependencia, es decir, que él se pueda independizarse de sus padres para poder así realizar sus propios proyectos. Pero cuando ya se inician, da ese miedo del fracaso o del miedo de la vergüenza, entonces lo que ocasiona que el adolescente empiece a limitarse, empieza a ponerse obstáculos. La angustia, una etapa de ansiedad, donde el adolescente no puede definirse como persona aún. Vamos a entender ahorita algo muy relacionado a la etapa de la adolescencia, y es sobre el trastorno de ansiedad de separación en adolescentes. Es sobre el trastorno en adolescentes. ¿Por qué en la adolescencia es muy difícil crearse una propia imagen? A veces cuesta de independizarse de la figura paterna o asimilar algunas cuestiones de la vida, pues inicia principalmente desde la infancia. En la infancia lo ideal es crear la independencia en los niños. La sobreprotección a veces no es muy adecuada, porque cuando pasa una migración del pensamiento, es decir, de la etapa de la niñez
niñez hacia la vida del adolescente, empiezan algunos conflictos como la angustia, el miedo, la valoración o la rebeldía. Esto porque el adolescente aún no puede independizarse por sí mismo y entonces necesita de la figura de una persona adulta para poder resolver sus propios problemas, de resolver algunas cuestiones donde él ya tiene que tener la capacidad de hacerlo. Habíamos mencionado anteriormente que en la etapa de la adolescencia hay cambios como los físicos, los emocionales y los psicológicos, inclusive los cambios sociales. Pero la sobreprotección de los padres en esa etapa hará que el adolescente se frustre y no pueda él encontrar esa misma capacidad de poder independizarse. Entonces, tanto los padres deben entender que en la etapa de la adolescencia es normal que los adolescentes empiecen a crear su propia identidad, de empezar a aceptar su sexualidad, de aceptar sus propias emociones y empezar a integrarse en la sociedad. Pero hay muchos padres que limitan a los adolescentes que empiecen a desarrollarse por sí solos, empiezan a ponerles límites, obstáculos, haciendo que ellos no puedan enfrentar de la mejor forma esta etapa. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que una persona entre en el trastorno de ansiedad en adolescentes, porque en la infancia no les enseñaron a cómo ir autoevaluándose, creando el autoconocimiento en sí mismos, preparándose en el desarrollo de sus talentos y habilidades. De acá empieza la sobreprotección que dan los padres a los infantes. Ya cuando están en la etapa de la adolescencia, la sobreprotección lo que hace es que el niño el adolescente entre en una etapa de miedo y angustia, creando algunos problemas como la rebeldía, problemas cognitivos, la capacidad de juicio crítico, pensamiento crítico. Entonces, la sobreprotección de los padres no es muy recomendable. Hay que dejar que tanto el adolescente vaya explorando su mundo, que vaya entendiendo sus capacidades y habilidades por sí mismo. Sí hay que inculcarlo, hay que orientarlo para que él lo pueda desarrollar de la mejor forma, pero siempre que él vaya tomando sus propias decisiones y sus elecciones, para que así en la etapa de la juventud, cuando él ya esté en la etapa de elección de carrera o de alguna ocupación, él puede elegir la más adecuada, tomando en cuenta sus habilidades, sus talentos, sus conocimientos, sus gustos, sus intereses. Entonces, para que no haya una deserción en el futuro. Entonces, ¿qué tan importante es la integración entonces en la etapa de la adolescencia de factores como cualidades, habilidades, talentos, virtudes, de poder enfrentar los límites y los obstáculos que se atraviesen en esa etapa? Es muy importante, porque un adolescente que integra todo ello va a poder tomar decisiones y elecciones tanto ocupacionales como también profesionales en un futuro, tomando en cuenta sus propios principios y valores que se han ido forjando a través de su independencia, de la creación de su propia identidad y su propia imagen. Entonces,
es normal que podamos encontrar el trastorno de ansiedad en adolescentes porque en la infancia no se ha creado una buena imagen del propio infante. Se les ha creado miedo y angustia por la sobreprotección que a veces los padres se les da a los infantes, y ya en la etapa de la adolescencia aún sigue la sobreprotección, impidiendo que ellos mismos adquieran su propia capacidad de enfrentar la realidad y la vida. Entonces, ¿qué tan importante es hablar a veces sobre la integración? Pues es muy importante, como habíamos definido anteriormente, porque es la parte del proceso en que permite que el adolescente elabore su autoconocimiento y la autoevaluación de sus capacidades. Entonces, para evitar que tengamos adolescentes con trastorno de ansiedad en esa etapa, debemos de evitar la sobreprotección. Entonces, ¿cuáles son los objetivos o cómo podríamos nosotros como personas ayudar a los adolescentes, o inclusive si nosotros estamos en esa etapa de la adolescencia, cómo nosotros podemos integrar nuestras cualidades? Entonces, la integración principalmente va a entrar que nosotros tengamos una autoevaluación de nosotros mismos, un buen autoconocimiento de nuestras capacidades, de nuestras habilidades, talentos. Esto ayudará a que la integración sea la mejor posible en la toma de elecciones, de decisiones en nuestra vida. Nos enfoquemos en nuestros intereses, en nuestros gustos, en nuestras capacidades, y así evitar, como decíamos anteriormente, una deserción o jóvenes frustrados o jóvenes que elijan mal una carrera o jóvenes que no puedan tomar decisiones por sí mismas, y así ellos pueden enfrentar los diferentes obstáculos y límites que la vida misma trae. Vamos a hacer ahorita una retroalimentación del tema para poder entenderlo y así poder sacar conclusiones nosotros mismos si estamos pasando esta etapa, y comprender cómo sobrellevar esta etapa de la adolescencia, que a veces es la más difícil que dentro de nuestro desarrollo como individuos, ya que es la etapa donde una persona va adquiriendo esa identidad y esa capacidad de conocerse. Y si no hay una buena integración en la juventud, a veces llega una persona con muchos límites, con muchos pensamientos de fracaso, de no saber sus habilidades y conocimientos. Entonces, acá es tan importante ir conociendo conceptos de su autoestima también. Entonces, vamos a dar unas conclusiones sobre el tema. El tema que habíamos hablado el día de hoy es sobre la integración. Y hablamos que la integración es parte de un proceso. Parte de un proceso. Habíamos hablado también que la integración es la capacidad de conocerse, es decir, autoconocimiento y autoevaluación. Y autoevaluación. Hablamos también cuando no hay una buena integración en la etapa de la adolescencia, podría presentarse algún
un trastorno y es el trastorno de separación. Y estos mismos son productos sobre la sobreprotección de los padres, sobre la sobreprotección, creando entonces que un adolescente entre con la etapa de no poder independizarse, no crear una propia buena identidad de sí mismo, creando entonces también problemas cognitivos, es decir, la rebeldía de no poder concentrarse cuando está estudiando, e inclusive acá es donde también la persona no tiene una buena valoración de sí misma. También en integración, si tiene una persona en la etapa de la adolescencia, tiene una buena integración, puede crear entonces una buena toma de decisiones y elecciones. Entonces, esa es la importancia de saber y conocer sobre la integración en la etapa de la adolescencia, porque es próxima a conocer las capacidades que vamos a tener para enfrentarnos e integrarnos también a la sociedad. Entonces la integración conlleva no solo a cualidades y conocimientos, sino como se refería anteriormente, la capacidad del autoconocimiento, la autoevaluación, porque dentro de estas encontramos que el adolescente pueda integrarse bien a una sociedad de la mejor forma, conociendo sus habilidades, sus destrezas, sabiendo también sus límites. Entonces la integración se refiere también a la capacidad de la persona en poder enfrentarse a las competencias de que requiere en nuestra vida hoy en día en sociedad, de saber enfrentar también una etapa laboral, familiar, académica. Es tan importante saber eso, pero es tan importante inicialmente que el adolescente se ponga a pensar en sus talentos, en cómo fortalecer y descubrir sus talentos, en cómo explotar esos talentos que tiene, adquirir más nuevas habilidades, nuevos conocimientos, a manejar sus propias emociones, a la capacidad que pueda tener inclusive de tener esa comunicación asertiva, de ser proactivo. Entonces es tan importante que en la adolescencia, el mismo adolescente, él vaya explorando sus propias habilidades, explotando sus talentos, pero siempre también que él tenga una guía, pero no una sobreprotección que limite que él pueda integrar todo lo que él va descubriendo para así él formar su propio criterio de vida. Entonces sí es necesario poco a poco entender esto. Tanto el adolescente que está pasando esa etapa, que a veces es una etapa de miedo y angustia por los cambios que se están presentando, como habíamos dicho anteriormente, los cambios físicos, emocionales, psicológicos, inclusive hasta cambios sociales, la capacidad de poder integrarse a grupos de amigos, de compañeros, de adquirir también esa capacidad de intereses y gustos. Entonces es una etapa en donde sí requiere de mucha atención de parte de las personas adultas, como también requiere que el adolescente empiece a tomar juicio crítico
y formar ese pensamiento crítico para que él pueda tomar estas elecciones y decisiones que no le afecten más adelante, inclusive la toma de decisiones bajo la responsabilidad de sí mismo. Entonces, este fue el tema que desarrollamos el día de hoy, tomando en cuenta que la adolescencia es la etapa próxima que ayudará que le ayudará a la persona que en su juventud pueda tomar la elección en un área ocupacional en donde él pueda ser fructífero y competitivo, en donde se sienta próspero y con éxito, pero inicia también con fortalecer desde la adolescencia esos talentos que desde la niñez tienen, pero y también adquiriendo nuevas habilidades en la adolescencia y verlo como una etapa normal, pero tomando en cuenta que es una etapa donde va formando su propia identidad. Entonces, tanto el adolescente tiene que también tomar conciencia de eso, ir formando su autoconocimiento y su capacidad de autoevaluarse, para que así sea una persona de éxito y de prosperidad dentro de esta sociedad, que tanto se requiere que hoy personas tengan juicio crítico y poder así desenvolverse de la mejor forma. Muchísimas gracias.